En la clase de hoy vamos a continuar con resolviendo ejercicios de razones de cambio y bueno, este ejercicio lo hemos dejado de tarea en la clase pasada. El ejercicio dice, un hombre está parado en un muelle y jala una lancha por medio de una cuerda. Esta es la lancha, obviamente esta es la lancha, esta es la cuerda que él está jalando. Sus manos están a 3 metros por encima del amarre de la lancha. La lancha está amarrada aquí, ¿verdad? Ahí está amarrada la lancha. Voy a remarcar un poquito esto, eh, estos puntillos para que se vean más. Aquí, aquí hay otros puntitos. Bueno, me tapa el 3. Okay. Dice, cuando la lancha está a 4 metros del muelle, o sea, cuando la lancha de aquí a aquí está a 4 metros, vamos a poner ese dato de una vez. Y la vamos a poner en azul. Cuando está a 4 metros es esta distancia. El hombre está jalando la cuerda a una velocidad de 80 metros por segundo. Ese 80 metros por segundo sería ese ZT, o sea, sería el cambio de Z. Vamos a poner el cambio de Z con respecto a T, serían 80 centímetros por segundo. Porque aquí lo está diciendo, él está jalando esta cuerda. Entonces, esta variable Z es la que está cambiando. La variable Z cambia con respecto al tiempo. Aquí decía X, es la variable X, vamos a ponerla aquí, X de T. ¿Qué es lo que significa? Es que ella cambia con respecto al tiempo. La pregunta es, ¿a qué velocidad se aproxima la lancha al muelle? Entonces nos están preguntando, ¿quién es de X de T? Y siempre nos tienen que decir en un momento determinado. Y el momento determinado es X igual a 4, que aquí arriba ya lo decía. Aquí tiene que notar, y esto es importante, que algunos datos están dados en unidades, bueno, iguales, pero de diferente dimensión. Por ejemplo, aquí está 80 centímetros por segundo, pero las otras nos están dando en metros. Este nos están dando en metros y este nos están dando en metros. Entonces, bueno, la verdad que es mejor el de Z de T, cambiarlo a metros. O sea, sería 0,8 metros por segundo. Dado que 80 centímetros, pues son 0,8 metros. Bueno, ¿cuál es la ecuación que me relaciona las variables? La ecuación que relaciona las variables, pues es pitagórica, ¿verdad? Entonces, este era un z que acabo de decirles. Este le vamos a poner y, porque ya este se llama x, ¿verdad? Entonces, tenemos esta relación, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. Pero bueno, z es este, ¿verdad? Que mide 3, que nos dicen. Z mide 3, X mide 4 y no, perdón, Z no mide 3. Lo que mide 3 es esto. Aunque la relación es pitagórica, ¿verdad? Ya dijimos que es pitagórica, hay algunas variables que no cambian. ¿Cuál variable no cambia? Pues esta. Porque en la medida que la persona va jalando la barquita, esta distancia o esto cambia, se hace cada vez más pequeño y por supuesto que esto también cambia, pero la altura no. Entonces, en realidad nosotros también podríamos poner esto. Pongo 9 porque 3 a la 2 es 9. Bueno, ahora derivo, entonces va a quedar la derivada, va a quedar 2x por dx de t más 0, porque esa derivada de 9 es 0, y z a la 2 sería 2z por la derivada de z con respecto al tiempo. Bueno, estos dos se cancelan, que fue lo que habíamos dicho también en la clase pasada, además de que son dos números 2 que están a ambos lados del igual. Entonces queda que x de t es igual a z por dz de t. Recuerden que lo que me estaban pidiendo era determinar quién es dx de t cuando x es 4. Entonces voy a despejar este dx de t. Dx de t sería z entre x por dz de t. Hay algunos que ya tenemos, hay algunos valores que ya tenemos, por ejemplo,
tenemos el valor de x de t sería, el valor de x ya lo tenemos, que nos dicen que era 4. El valor de z no lo tengo. El valor de z de t sí lo tengo, que sería 0,8, ¿verdad? ¿Cómo encuentro ese valor de z? Bueno, ese valor de z lo encuentro con Pitágoras, porque yo sé que de aquí a aquí mide 4, de aquí a aquí mide 3, ¿verdad? Porque estamos calculando cuánto cambia de x de t, cuánto cambia x en ese instante, en el instante cuando es 4, la altura es 3, ¿quién sería z? Bueno, por Pitágoras, esto es un triángulo especial, 3, 4 y 5. Z sería 5. Igual, si usted no se da cuenta que es 5, ¿verdad? Porque tal vez no conoce la identidad pitagórica esa, pues lo hace con Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, pues es igual a z al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, z al cuadrado. 16 más 9 es 25 y saca raíz cuadrada. Digamos que usted no recordaba esa tripleta, ¿verdad? Pitagórica, entonces, bueno, no importa, lo saca con Pitágoras. Entonces ya sabemos que es 5 y, bueno, lo hacemos en la cálculo. Vamos a ver cuánto da. Sería 5 dividido entre 4 por 0,8. Y eso va a dar 1. Eso quiere decir que X cambia a razón de 1 metro por segundo. O el barco, lo podemos escribir. La pregunta es, ¿a qué velocidad se aproxima la lancha al muelle? Se aproxima a 1 metro por segundo. Vamos a bajarla para que quede y se vea toda. Dice esta otra pregunta que también es de razones de cambio. De una cinta transportadora se descarga arena a razón de 30 pies cúbicos por minuto. Allá nos están diciendo que hay un volumen que está cambiando, formando una pila cónica cuyo diámetro y altura son siempre iguales. O sea, estamos hablando de una figura de un cono, de una figura de este tipo. Porque dice que cuando se le está echando la arena, él está cambiando a razón de, lo voy a poner aquí, el de V de T, que es igual a 30 pies por segundo, cúbicos por segundo. Yo sé que está cambiando un volumen, porque además me está diciendo que son pies cúbicos, ¿verdad? Formando una pila cónica, esto quedó torcido, una pila cónica cuyo diámetro y altura son siempre iguales. ¿Con qué rapidez aumenta la altura de la pila? Cuando mide 10 centímetros. Ustedes nos están preguntando cómo cambia la altura cuando, es una pregunta, ahora no sabemos, hay que calcularlo, pero en un instante determinado, cuando la altura mide 10 pies. Este sería el cono. Aquí voy a marcar la altura. Que la altura nos dicen que es 10, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la ecuación que relaciona las variables? La ecuación que relaciona las variables pues sería el volumen de un cono. El volumen de un cono, voy a escribirlo aquí. El volumen de un cono es 4/3 de pi por radio al cubo. En general, bueno, es área basal por altura y se divide entre 3 porque es una figura que termina como en punta. Ella es la tercera parte en realidad de un cilindro. Entonces, el volumen sería pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3, que es área basal por altura. Este es el área de la base, que es un círculo, que es radio R, por altura dividido entre 3. Bueno, aquí nos dicen, esta información es importante, dice que el diámetro y la altura son iguales. Entonces yo tengo que el diámetro es igual a la altura. El diámetro son 2 radios, es igual a la altura. Esto es importante porque yo necesito cambiar el R para que todo me quede en términos de H, que fue un ejercicio muy similar que hicimos el otro día. Yo necesito que todo esté en términos de H, puesto me están preguntando el cambio de H con respecto a T.
Ahora, si yo tuviera el cambio de R, ¿verdad? Pues entonces no importa, no necesito cambiarlo porque tengo el cambio de esa variable, pero no la tengo. Entonces, por eso voy a cambiar todo a términos de H. Voy a hacer esto un poquito más para acá. Ok. Entonces, lo voy a cambiar. Eso quiere decir que el volumen, ahora en términos de H, sería este. El volumen sería pi. En lugar de R, voy a escribir quién es H, que sería H medios. H medios sería R. Entonces le escribo aquí H medios al cuadrado por H dividido entre 3. El volumen sería pi. Aquí me va a quedar un H a la 2 por un H dividido. Ok, aquí voy a cortarlo un poco. Porque aquí es 2 a la 2, 4. Por este 3, 12. Ese 12 sale ya cuando uno hace extremos por extremos y medios por medios. Este sería un 2 a la 2, que es un 4, que después multiplica el 3 y queda 12. Y bueno, para ya dejarla simplificada, tendría h a la 2 por h, es h a la 3, dividido entre 12. Ese sería ya el volumen en términos de h de este cono. Ahora lo que vamos a hacer entonces ya es derivar. Entonces tendríamos la derivada de v con respecto al tiempo. Sería 3 pi por h a la 2 por la derivada de h con respecto a t. Dividido aquí entre el 12. Bueno, yo tengo 500 de v de t, porque ya me lo han dado. V de t es 30. ¿Okay? Tengo 3 dividido entre 2, entre 4, entre 12 es 4. El pi, ya está. El h me lo dan. El h es 10. Entonces va a ser 10 a la 2 por el de h de t, que es el que tengo que despejar. Entonces, cuando despejo va a quedar 30. Este 4 lo paso a multiplicar. Y todo lo demás que está sobre este 4, pues lo paso a dividir, que sería el pi y el 10 a la 2. Y esto sería el de h de t, o sea, el cambio de la altura. Esto sería 30 por 4, 120, dividido entre 100 pi. Esto sería de h de t. Y esto da, pues, 1,2 sobre pi, pero voy a ver cuánto da, digamos, en la fracción. Pero 120 sobre 2, sobre 100, perdón, da 6 quintos. Este sería el de h de t. Ahora, pues vamos a ver extremos de una función. Dice la pregunta: determina los valores mínimos y máximos de las funciones dadas por los siguientes criterios. Bueno, una función en un intervalo abierto, y si es continua, alcanza máximo y mínimo. Eso quiere decir que yo voy a determinar en qué valor la función alcanza la imagen más alta y en cuál alcanza la imagen más baja. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo esta función, voy a graficar, que es así. Ella continúa. Esta función en este intervalo abierto de aquí a aquí, ella alcanza, digamos que este es el A y este es el B. Entonces, ella alcanza un máximo y un mínimo. Pero ¿en qué puntos ella alcanza un máximo y un mínimo? Bueno, pareciera que aquí alcanza un máximo y en este otro valor alcanza un mínimo. O sea, que si yo lo busco en el X, porque se dice en X, ¿dónde ocurre? Él ocurre aquí y este otro ocurriría aquí. Digamos que este es una M y este es un M. Entonces, él alcanzaría el máximo en M y alcanzaría un mínimo en N. Ahora, ¿cómo encuentro esos valores? O sea, ¿cómo encuentro el N y el N? Bueno, esos puntos son candidatos, o más bien llaman puntos críticos. Los puntos críticos son candidatos a ser máximos y mínimos, pero no siempre pasa que un punto crítico es máximo y mínimo. ¿Okay? ¿Cómo encuentro esos puntos críticos? Los puntos críticos, de hecho aquí se puede ver, el punto crítico es aquel punto donde la primera derivada se hace 0. ¿Por qué?
porque pasa exactamente por ahí, pasaría una recta horizontal. Y esa recta horizontal tiene por pendiente 0. Voy a hacer un poco más horizontal. Esta recta, que igual parecería como que no fuera horizontal por completo, eso es por la gráfica. Bueno, lo que quiero ejemplificar es que por ahí pasa una recta horizontal y por aquí también pasaría otra recta horizontal, exactamente en este valor. Bueno, ahí. Entonces, los puntos críticos son aquellos valores donde la primera derivada es igual a 0. Voy a escribir eso. Como les decía, entonces, bueno, yo encuentro un punto crítico, pero bueno, no todo punto crítico es máximo y mínimo. O sea, los puntos críticos son candidatos a ser máximo y mínimo. Otro que se me olvidó es que el punto crítico es aquel valor donde la primera derivada se hace 0 o también donde la primera derivada evaluada en ese punto no existe o se indefine. Esos son los puntos críticos. Bueno, existen dos formas de saber si un punto crítico es máximo o es mínimo. Está el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es lo que dice el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada lo que dice es que si esa función en este punto, ¿verdad? Ella cambia de positivo a negativo, la derivada, entonces ese valor m es un máximo. ¿Ok? Si ella pasa de negativa la primera derivada, pasa de negativa a positiva, lo que estoy diciendo es, antes de n la primera derivada negativa, después de n la primera derivada es positiva, entonces eso significa que este punto es mínimo. Eso es lo que quiere decir, o es lo que hace la primera derivada. Y la segunda derivada lo que hace es evaluar ese punto, n, en la segunda derivada. Si la segunda derivada da negativa, ese punto es máximo. Si la segunda derivada evaluada en m es negativa, ese punto entonces es máximo. Lo dije dos veces, si este punto lo evalúo en la segunda derivada y resulta ser positivo, entonces el punto es mínimo. Esto es lo que estaba diciendo antes, entonces el criterio de la primera derivada lo que dice es que si la primera derivada cambia en C, ¿verdad? De negativo a positivo, entonces C es un mínimo. Si la primera derivada en x igual a C cambia de positiva a negativa, entonces C es un máximo. El criterio de la segunda derivada lo que dice es que si usted evalúa la segunda derivada en ese punto crítico y resulta que evaluada da un número positivo, entonces C es un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en ese punto crítico es negativa, entonces C es un máximo. A veces resulta más fácil evaluarla en la segunda que en la primera, ¿verdad? Porque para la primera hay que hacer tal vez a veces hay que hacer un cuadro para determinar cómo cambia. Pero bueno, a veces también nos preguntan, utilice el criterio de la primera derivada para determinar si el valor dado es máximo o mínimo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces en vamos a determinar cuáles son los extremos, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos críticos. Entonces para calcular el punto crítico tenemos que derivar e igualar a 0 para saber cuáles son esos puntos críticos. Entonces vamos a derivar. La primera derivada de esta función sería 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces 1 sobre 2 veces x por 10 menos x. Y ahora multiplica a la derivada de x por 10 menos x. X por 10 menos x. La derivada de esto. Esto por regla de cadena, ¿verdad? Todo esto es igual a 0. Bueno, para derivar esto es mejor multiplicar. O sea, multiplico x por 10, es más fácil para no utilizar la regla de la multiplicación, y x por x. Entonces resulta mucho más fácil derivar esto. De hecho, la derivada de esta sería 10 menos la derivada de x a la 2, 2x, que divide a 2 raíz de x 10 menos x. Y esto es igual a 0. Bueno, aquí podríamos simplificarlo, sacar un 2 a factor común, pero bueno, al final esto pasa a multiplicar al 0 y quedaría 0. Entonces tendríamos que 10 menos 2x es 0. Y de ahí
obtendríamos que 10 sería igual a 2x, entonces x sería 5, porque este 2 pasa aquí a dividir al 10 y ya tendría el valor de x. Eso quiere decir que ya también tengo un punto crítico. Entonces, x igual a 5 es punto crítico. ¿Qué otros puntos críticos tiene? Es punto crítico. ¿Qué otros puntos críticos tengo? Bueno, ¿dónde se indefine la función? La función también, recuerden que esta es la primera derivada. Esta sería la primera derivada. Y resulta que la primera derivada se indefine en 0 y se indefine en 10. Entonces vamos a poner aquí el 0 y también el 10. ¿Por qué se indefine? Porque si yo hago x igual a 0, 0 por lo que sea, pues indefine el denominador y para x igual a 10 pasa exactamente lo mismo. Note que x igual a 0 no indefine la original, ni x igual a 10 indefine, darían 0, ¿verdad? Es que a veces pasa que aquí se indefine, pero en la original, ¿verdad? También se indefine. En este caso no. Entonces, una vez que ya encontramos el punto crítico, que ya tenemos 3 puntos críticos, queremos saber cuál es máximo y cuál es mínimo. Ahora vamos a determinar, como decía antes, cuál es máximo y cuál es mínimo. Y para eso vamos a usar la regla, el criterio de la primera derivada. Entonces, el criterio de la primera derivada lo que hace es determinar cuándo una función cambia de signo. Entonces, yo quiero saber cuándo la primera derivada, esta función, ¿verdad? Esta, cuando ella es positiva y cuando ella es negativa. Entonces, vamos a poner aquí la primera derivada. La primera derivada sería 10 menos 2x dividido entre la raíz de 2x 10 menos x. Bueno, ¿cuándo ella es positiva? Bueno, para resolver cuándo ella es positiva, bueno, resulta que este denominador siempre es positivo, entonces yo lo puedo pasar a multiplicar. Entonces me quedaría que 10 menos 2x siempre es mayor que 0. Podemos ponerle igual. Y se resuelve pasando el 2x a sumar y el 2 a dividir, que sería 5. Esta derivada es positiva cuando x es menor a 5. Vamos a poner aquí. Esto pasa cuando f' entonces sería positiva. Si 5 fuera menor que x, entonces la primera derivada fuera negativa. Porque si para los x menores a 5 ella es positiva, para las x mayores ella será negativa. Eso quiere decir que en 5 hay un cambio. En 5 ella pasa, en 5, aquí está el 5, voy a ponerlo aquí. Yo tengo aquí el 5 y resulta que a la derecha de 5, las x mayores a 5, la primera derivada es negativa. Para las x menores a 5, la primera derivada es positiva. Entonces ella me está pasando de positiva a negativa. Ella está pasando de positiva a negativa. Entonces este valor que yo acabo de encontrar, el 5, es un máximo. Eso quiere decir entonces que x igual a 5 es un máximo. ¿Qué pasa ahora con, por ejemplo, con el 10 y con el 0? Bueno, resulta que no hay cambio. O sea, ni en 10 ni en 0, ella está cambiando. El 10 está por aquí y el 0 está por aquí. En el 10, ella va a pasar de negativa a negativa. No pasa nada, no hay un cambio. Y en 0, ella va a pasar de positiva a positiva. No hay un cambio. Ellos son puntos críticos, pero no son ni máximos ni mínimos. Esta función tiene un máximo que sería x igual a 5. Vamos a graficarla en desmos para que vean cómo se ve. Así quedaría esta función ya graficada en desmos. Ven que ella alcanza aquí, específicamente en este valor, alcanza un máximo. Voy a poner el resaltador aquí. Entonces. Aquí ella alcanza un máximo. ¿Cuál es este valor? Bueno, este valor es precisamente, vamos a ver si lo marca. No lo quiere marcar. Pero bueno, es el 5. Ven que aquí está el 5. Entonces, en x igual a 5, ella alcanza un máximo.
¿Por qué? Porque específicamente aquí va a pasar una recta tangente horizontal. Si la recta tangente es horizontal, significa que su pendiente es cero. Entonces ella alcanza un máximo. ¿Qué pasa con 0 y qué pasa con 10? Y no, ella, digamos, la función no cambia alrededor. Entonces ellos no son ni máximos ni mínimos. De hecho, no se define ni por la derecha, ella llega hasta 10. Pero bueno, lo que sí podemos ver es que ella alcanza un máximo aquí. ¿Qué fue exactamente lo que nos dio cuando lo hicimos aquí? Ella alcanza un máximo en x igual a 5.